Muy buenas noches. Agradecer, como siempre, a los amigos del Instituto, a nuestro amigo Roger Vidal por la invitación, a Emilio, que nos acompaña en la mesa de honor. En primer término, vamos a hacer un poco rápida la exposición, nos queda poco tiempo, así que de las 138 diapositivas que había preparado, vamos a resumirlas a 10 o 15, ¿no? En realidad, como ya lo han comentado, es para nosotros los profesores, es muy grato asistir a este evento, que en realidad es el evento de derecho más importante a nivel nacional, porque compartimos con muchos alumnos ideas, pensamientos, interrelacionarnos, y es un evento que en realidad convoca a alumnos de todo el país, y además aprovechamos para reencontrarnos con muy viejos y buenos amigos. Y además nosotros los docentes, entre tanto flash y ahora que se transmite en vivo, nos sentimos como los Justin Bieber del derecho, ¿no? Si me acompañan a ver con las diapositivas y empezando a algo más serio, lo que quiero conversar hoy día es lo relacionado a las funciones de la responsabilidad civil. Vamos a analizar qué es lo que regula el derecho civil peruano, es decir, nuestro Código Civil, en relación a las funciones de la responsabilidad civil. Y esto es fundamental porque toda institución jurídica va a tener una razón de ser en el derecho. Toda institución jurídica va a tener un objetivo. ¿Para qué es regulada? Y obviamente los seres humanos, nosotros desde época romana, desde época antigua, y hoy actualmente ante determinada situación de hecho le damos una forma jurídica, le otorgamos normas legales y le damos un efecto, una sanción, una consecuencia cuando se produce esos supuestos de hecho. Hace poco, por ejemplo, en el 2002, la separación de hecho, a pesar que habían personas que no se veían años, pero no se podían separar. Esa situación, de hecho, el derecho le dio una situación jurídica, una consecuencia, y se reguló, se legisló. Hoy se debate el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. El Estado de California, a través de la Corte Suprema, acaba de aceptarlo tácitamente, pero no se tiene que ir tan lejos. Muy caro el pasaje a Estados Unidos, la visa. Por tierra nomás se van acá a Argentina y son felices, ¿no? Porque en esos países esa situación de hecho le dan un tratamiento jurídico y una consecuencia. Entonces es importante conocer la verdadera naturaleza y el efecto de esta institución jurídica o de cualquier institución jurídica para conocer sus efectos, para que los legisladores legislen correctamente, para que el juzgador sentencie correctamente y para que nosotros los abogados presentemos nuestras pretensiones correctamente. A manera de referencia, ¿no?, tenemos que una institución jurídica es un modelo de comportamiento, nos dice Cabanelas, socialmente aceptado y reforzado por la autoridad y la ley. Es un conjunto de comportamiento, es una situación de hecho que la ley lo regula, el Estado en su ius imperium le da esa fuerza para que sea respetado. Esta es una institución jurídica. Vamos a ver entonces la institución jurídica de la responsabilidad civil. Por favor, asistente. ¿Se durmió? A ver, la responsabilidad civil entre contenidos conceptuales no es otra cosa que un ligamen, ¿no? Una unión, un vínculo de dos puntos: responsabilidad, respondere, ligamen. Es decir, cuando hay una responsabilidad nos unimos, nos ligamos, desde una responsabilidad no jurídica, como la responsabilidad que tienen los padres de cuidar a los hijos, ¿no? Es una responsabilidad o es más que todo un deber, pero hay un ligamen, un vínculo, hasta una responsabilidad ya jurídica, una unión, un vínculo entre la responsabilidad que tengo yo de cumplir el contrato. Yo me obligo, me vinculo a cumplir el contrato. Y la responsabilidad civil también va a generar un vínculo. Esa unión entre quien causa el daño a otra persona
se genere ese vínculo entre quien causa el daño y quien lo sufre. La responsabilidad civil entonces es ligamen, unión, vínculo entre quien causa el daño y quien lo sufre. Siguiente. ¿No? Comparto con ustedes definiciones de responsabilidad civil de algunos profesores, incluso que nos van a visitar, como el doctor Morales Servias, ¿no? Que ustedes pueden leerlo ahí, así que ya sería ocioso que yo lo lea, ¿no? Vamos a pasar a otra definición del profesor Guido Alpa, un profesor italiano, que también yo quiero destacar aquí alguna concepción del profesor italiano de Guido Alpa, que nos dice que es un fenómeno que produce daños jurídicamente relevantes. Es decir, allí miren la importancia de que no cualquier daño es resarcible. En Argentina, por ejemplo, se habla, incluso acá en el país en los 90 se hizo un evento, a finales de los 90, inicio del año 2000, ¿no? Derecho de daños. En Argentina sí se entiende que ya la responsabilidad civil se concentra solamente en los daños, lo cual tampoco yo comparto, porque el daño es fundamental en la responsabilidad civil, pero no lo es todo, porque pueden existir daños tolerables. Puede existir un daño y no hay responsabilidad civil, como el daño que te genera el loquito, el orate que está por la calle. El orate coge una piedra y la tira a tu auto que tú has ahorrado toda tu vida y te rompe tu luna nuevecita y te raya tu chasis nuevo. ¿Hay un daño? Sí. ¿A quién le cobras? ¿A quién demandas? ¿Quién resarce? Ah, el Código Civil dice, el incapaz sin discernimiento responde ¿quién? Su representante legal. Hago una apuesta. Alguien que traiga un orate que tenga un representante legal. A ver, antes que el loco le tire la piedra, le pregunto un ratito, ¿tienes un apoderado? Sí, tira. Porque en el país, en nuestro país, a los orates, la familia se va a tomar la molestia. Ah, no, nuestro familiar es loquito, va a causar daño, nosotros somos responsables, hay que interdictarlo. Vamos a gastar en un proceso. Yo me voy a sacrificar, yo que soy su padre, su hermano, su tío, me voy a hacer mártir y me voy a hacer su representante, su curador. Cosa que cuando cause daño yo voy a pagar. ¿Eso pasa? ¿Quiénes inician solamente un proceso de interdicción o para que el juez lo determine como representante legal? Solamente cuando ven que el loquito o el incapaz tiene plata, les aflora el amor familiar. Ah, el loquito tiene plata, yo te voy a administrar los bienes, no te preocupes, yo voy a responder. Pero por eso digo que en esos casos hay daños tolerables, ¿no? Por eso reiteramos que, a mi parecer, el daño no es lo único que debe aparecer en la responsabilidad civil, sino deben concurrir otros elementos. Siguiente. Una definición que nosotros abordamos de la responsabilidad civil, más o menos es la siguiente, ¿no? Es aquella imputación de responsabilidad que la norma impone a quien, no siempre el autor directo, causa daño a otro, ya sea mediante una conducta o omisión antijurídica que lo obliga a resarcir íntegramente el daño producido. Efectivamente, la ley va a determinar quién va a ser el responsable, que a veces no es el autor. Volvemos al caso de los incapaces. El hijo menor de edad, que deben haber varios chukis en la familia. Un niño de 11 años que también quiere probar si la piedra rebota en la luna y la tira. Y obviamente no va a rebotar. ¿Quién responde? El padre. ¿Quién fue el autor directo? El niño. Pero acá la ley, por una imputación normativa, el Código Civil, en el derecho de familia, señala que el padre es representante legal del hijo. Y allí sí no necesita una declaración judicial porque la ley le impone esa relación de representación entre el padre y el hijo. Entonces no siempre el autor directo responde. Ahora vamos ya a nuestro tema, lo que es la función de la responsabilidad civil. Siguiente. Noción de función, ¿no? Citaban al profesor Lohmann, en una clase el profesor daba
A veces el derecho es facilito, ¿no? Yo a mis alumnos, yo siempre dicto clases después de una clase de ingeniería. Y cuando llegamos, vemos la pizarra llena de números. Y les digo, ¿se quejan todavía? ¿Se quejan de la carrera? Imagínense ingeniería. Quebradas, hipotenusas, ¿no? Potencia. Nosotros es facilito. Entonces, el doctor Guillermo Loma nos dice, a veces el derecho lo podemos entender entendiendo el contenido de su concepto. Por eso siempre es importante dar el primer paso conociendo el contenido de los conceptos que vamos a abordar. El diccionario de la lengua española en la segunda sección nos dice respecto a función, tarea que le corresponde realizar a una institución o entidad. Entonces, centrémonos, ¿cuál es la tarea de la responsabilidad civil? Siguiente. También, para abordar esta temática existen una serie de caminos, de métodos, de vías, ¿no? Yo voy a utilizar la teoría son profesores norteamericanos, John Goldberg y Coleman, que en un libro que ha publicado nuestra Universidad Privada de Ica sobre responsabilidad civil escriben sobre estos temas, la teoría conceptual o analítica, que se encarga del estudio de la naturaleza y concepto de las instituciones jurídicas. Acá vamos a centrarnos desde su contenido conceptual, cuál es la función de la responsabilidad civil. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones que la doctrina le ha otorgado a la responsabilidad civil? Tenemos una función demarcatoria, compensatoria, distributiva, preventiva, admonitoria y un daño punitivo, ¿no? Vamos nosotros solo a concentrarnos a las tres primeras porque es la que me van a ayudar a arribar a lo que quiero conversar con ustedes. Siguiente. Siguiente. A ver, la función demarcatoria, que es un deber general, es una función general, perdón, en donde nos señala que en realidad sí, las normas que contiene el Código Civil o las normas que regulan las instituciones de la responsabilidad civil son demarcatorias, porque en efecto nos demarca las conductas a realizar. Cuando en 1969 nos dice, aquel que cause daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿qué nos dice? No nos dice otra cosa que no daña sino paga. Demarca nuestra conducta. Nos dice, en 1970, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso causa un daño a otro, indemniza o repara. Nos dice simplemente que no utilicemos bienes riesgosos y si lo utilizamos hay que pagar. Nos demarca nuestro comportamiento. O cuando nos dice en 1979, el daño provocado por el animal responde su propietario. ¿Qué nos dice? Que cuides a tu perro, ¿no? Y si muerde, paga. Entonces, esta es la primera función demarcatoria, que yo creo que es una función general que nos demarca nuestro comportamiento como la mayoría de normas jurídicas, ¿no? La función compensatoria. Allí ya vamos a ver de los modelos que se han adoptado en las diversas legislaciones, señalan pues que la responsabilidad civil o debe compensar el daño o debe indemnizar el daño o debe prevenir el daño o sancionar el daño, que son las funciones más invocadas en las legislaciones en cuanto a la regulación de la responsabilidad civil. En cuanto a la función compensatoria, nos dice que la responsabilidad civil debe restituir íntegramente el daño generado. Por la naturaleza propia del daño, esta función puede abarcar dos perspectivas o dos fines: un resarcitorio y una función indemnizatoria. La responsabilidad civil, si una persona cuando sufre un daño no tolerable, porque hay daños tolerables, cuando sufre un daño no tolerable, tiene que ser repuesto ese menoscabo. ¿O es justo que yo soporte que alguien choque mi auto y se vaya? ¿O es justo que alguien incumpla un contrato? Yo no tengo por qué soportarlo. Y si lo soportamos, el derecho acciona y me dice, vamos a reponer el daño que tú has sufrido. O me dice el derecho, según lo que adopte el sistema jurídico, no, vamos a indemnizar el daño. No te vamos a resarcir, reparar íntegramente el daño, o lo vamos a indemnizar. Y allí es el debate que se ha presentado últimamente, o se ha dado a la luz últimamente a raíz del pleno casatorio
del segundo pleno casatorio en relación a la indemnización o el resarcimiento por la separación de hechos, ¿no? No, perdón, ese es el tercer pleno casatorio. El segundo es un tema de reivindicación, ¿no? De derechos reales, ¿no? Entonces, ya ahí vamos a centrarnos en lo que es la indemnización y lo que es el resarcimiento. Cuando se dio el tercer pleno casatorio, los magistrados de la Corte Suprema utilizaron una figura y convocaron a amicus curiae, ¿no? Amigos del juez, para que los orienten respecto a cómo resolver determinadas de la materia en controversia, que la materia en controversia no era otra cosa que si lo que señala el 345A, que dice, en caso que el cónyuge perjudicado padezca un daño, debe recibir una indemnización. Si esa norma en realidad tenía una naturaleza, como lo señala, indemnizatoria o resarcitoria. Para eso convocaron al doctor Leiser León, que va a estar presente acá también, y convocaron a Alex Plácido Vilcachagua como experto en Derecho de Familia, para que les explique cuál era la naturaleza o qué es lo que en otras legislaciones y en otras latitudes jurisprudenciales se decía. Y lo convocaron porque ya ustedes saben que en la Corte Suprema, en el primer pleno casatorio, fue el pleno de la vergüenza, le hicieron bullying, en el segundo más o menos, y en el tercero dijeron, ya para que no nos echen la culpa, el pato a nosotros, vamos a llamar a los amicus curiae y les echamos la culpa a ellos. Invitaron a los amicus curiae les explicaron en la Corte Suprema que hay una diferencia entre resarcir e indemnizar y que lo que dice el 345A tiene una naturaleza indemnizatoria. ¿Qué quiere decir la indemnización? Que se debe determinar o imponer un monto equitativo al soportar un daño tolerable y no recibir una suma exactamente equivalente al daño cuando sufres un daño no tolerable al hablar del resarcimiento. ¿Dónde encontramos la presencia de la indemnización? Típico ejemplo, la expropiación. ¿La expropiación es un daño tolerable? Nuestro ordenamiento civil y la Constitución del Estado nos dice que sí es tolerable. Yo me compro mi terrenito, con mi crédito, mi vivienda, allá en Ique más fácil, nos dan nuestro bono por el terremoto, ¿no? Más mi crédito y bien, me compro mi terreno. Saco mi préstamo, construyo mi casa. 5 años. La inauguro, con mi champán hago mi tono, y a las 2 semanas me llega una carta. Señor, le comunicamos que al alcalde provincial se le ha ocurrido que vamos a pasar una autopista por su casa, así que arrímela. Y si no puede arrimarla, se la vamos a expropiar. ¿Qué le parece? El derecho, obviamente, tiene que ser por una autorización legal, un interés público, cumpliendo todos esos requisitos. Ese daño de yo ver construida mi casa, rompí mi champaña, y me dicen, derrumba tu casa. ¿Es un daño? Pero es un daño tolerable, porque la Constitución y la ley lo aceptan, lo admiten, es un daño tolerable. Entonces allí la ley nos dice que en esos daños tolerables no es justo también que te quiten la casa, por ello el Estado te otorga un justiprecio, una indemnización justipreciaria, que no equivale a lo íntegramente sufrido, sino a algo justo, algo equitativo. ¿Cuánto vale tu casa? ¿Cuál es la referencia que toma el Estado para pagar los justiprecios? El autovalúo. Una casa que en el autovalúo, valor referencial según el Consejo Nacional de Tasaciones, que vale 30, en el mercado vale 60. Pero para mí esa casa vale 100, porque el esfuerzo que he tenido en construirla es un valor sentimental. Allí nacieron mis hijitos, mis mascotitas, se acostumbró mi gato a dormir allí. Y tú vienes y quieres que derrumbe mi casa. En una situación paritaria, si a mí me ofrecen 60, no la vendo. Porque tú sabes que hayan nacido mis hijos, una historia, un recuerdo familiar. Si me ofrecen 80, no la vendo. Un recuerdo familiar. Si me ofrecen 200, ¿dónde firmo? No me importan los hijos. ¿Ah?
Porque es mi decisión libre de yo enajenar mis bienes. Pero si el Estado viene y me dice 60, 60 son 60. Oye, pero no quiero vender. 60 es una suma equitativa, te estoy dando algo. Miren nada más el término que utiliza la ley, justi, precio, no habla de precio. Entonces, allí las diferencias. Sin embargo, en el resarcimiento implica el reconocimiento de una suma económica por un daño no tolerable. Si alguien viene, por ejemplo, a veces me liga, cuidado con el ejemplo. Pasó creo en el Congreso pasado. Alguien de ustedes sale y lo atropellan. ¿Ah? Salga con cuidado porque siempre me da. ¿Ah? Usted, y lo atropelló un sujeto que venía en estado de ebriedad o despistado porque la novia lo dejó y quedan inválidos. Tienen que retirarse de la universidad. Mucho gusto. ¿Ah? ¿Ustedes tienen la obligación de soportar ese daño por esa impericia de ese conductor? No tenemos por qué soportarlo. Ustedes tienen que soportar gastar en una clínica 10.000 soles, o 20.000 soles, o 50.000 soles, y gastar 2.000, 20.000 soles por la atención post-enfermedad. No tienen por qué soportarlo, y ahí hay que resarcir íntegramente el daño, hasta la curita que gastan los 30 céntimos. Tienen que ustedes recibir un resarcimiento porque es un daño no tolerable. Entonces, esas son en cuanto a la función compensatoria, o puede ser indemnizatoria o puede ser resarcitoria. Ahora hay que ver el tipo del daño. En daños patrimoniales no cabe duda que podemos alcanzar un fin resarcitorio. Lucro cesante y daño emergente es matemático. Hicimos un estudio con mis alumnos en la Universidad de Ica y del 100%, lamentablemente, y eso pasa en otros sitios, creo, solamente un 15% de demandas bien redactadas y solamente un 10% de sentencias justificando íntegramente el daño padecido. Porque los abogados somos vivos. Viene un caso de responsabilidad civil, al cliente, para que no se vaya, le dice: vamos a ganar, mira, acá está el quantum del petitorio, 200.000 soles. Sale contento el cliente, ya está pensando qué se va a comprar. Porque los abogados colocamos lucro cesante, como no tenemos pruebas, 5.000 soles. Daño emergente, 10.000 soles, 5.000 soles y así. Daño moral, 100.000 soles. Daño al proyecto de vida, 200.000 soles. Total, 240.000 soles. Celebra. Y todavía el abogado, cuando le admiten la demanda, lo llama al cliente: déjate algo más, ya nos admitieron la demanda y vamos ganando. ¿Ah? Como el cliente no sabe, contento: sí, ya me aceptó. Porque no sabemos plantear bien una demanda. El daño emergente y el lucro cesante es una operación matemática y se debe probar matemáticamente con pruebas, certificados de gastos o boletas de pago si es que yo dejé de percibir 1.000 o 2.000 dólares. Entonces es una prueba matemática. Sin embargo, en el daño no patrimonial, como es el daño moral, no. ¿Verdad? ¿No? Ni el daño al proyecto de vida. Allí, en cuanto al daño patrimonial, podemos alcanzar un fin. Todavía, doctor. A ver, en cuanto al daño patrimonial, podemos alcanzar un fin resarcitorio. Pero en el daño no patrimonial, un fin indemnizatorio. Si sufriste un daño moral, se te asignará una suma equitativa, y lo dice el Código Civil. Cuando no se puede fijar correctamente el daño moral, el juez de manera equitativa fijará una suma, sí, perfecto, una suma de dinero, ¿no? A ver, siguiente. Ahora, ¿qué función adopta nuestro Código Civil y qué función debería cumplir la responsabilidad civil en el derecho peruano? Siguiente. A ver, y yo no veo. Dice, ¿qué busca la responsabilidad civil extracontractual? Si nosotros leemos del artículo 1969 y siguientes que regulan la responsabilidad civil extracontractual, que más, si queremos llegar a un análisis de las funciones, creo que podemos leer otra cosa, porque no nos ayuda el Código Civil, porque vemos que utiliza indistintamente indemnizar, resarcir y reparar.
que es lo que advirtió el profesor Leiser León cuando expuso como amicus curiae, ¿no? Pero en lo que sí coincide, en todos los supuestos que opera la responsabilidad civil, es en el daño. 1969, aquel que causa un daño. 1970, aquel que causa un daño. 1980, aquel que causa el daño. 1981, aquel que causa un daño. Hasta para la responsabilidad de sus perritos, el que daña. Entonces, el daño es un elemento fundamental de la responsabilidad civil en el Perú. ¿No? Siguiente. ¿No? Por ejemplo, ahí tenemos un resumen de lo que en el 1969 el Código utiliza el término indemnizar, en el 70 reparar, en el 72, 79 y 77 reparar, después en otros términos indemnización, e incluso en el 79 se combina, ¿no? Utiliza el término indemnización y reparar. Siguiente. A ver. Actualmente se habla de que la responsabilidad civil ya no solamente debe indemnizar o resarcir el daño, sino debe prevenir el daño. Y se alzan voces, experiencias europeas, como en Italia, la doctrina italiana. Hay un artículo que muy bien lo explica el doctor Fernández Cruz, que hace referencia a un artículo de Massimo Franzoni, que la responsabilidad civil ya no se debe quedar en reparar, resarcir el daño, sino debe prevenir, ¿no? Y a mérito de ello, que yo particularmente considero uno de los profesores más lúcidos del derecho civil moderno o actual en el Perú, es el doctor Gastón Fernández Cruz, nos habla de las funciones de la responsabilidad civil, que también ya debemos abordar, de que se debe buscar la prevención del daño. ¿Y qué es esto de la prevención del daño? Es que dice que la responsabilidad civil ya no debe buscar que se eviten los daños. Es decir, ya no debe operar solamente cuando haya daño, sino cuando haya expectativas o cuando haya una potencialidad del daño, hay que operar la responsabilidad civil. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿O cómo puede buscar esto, la responsabilidad civil, que prevenga daños? Siguiente. Lo puede hacer a través de tomar medidas anteriores al daño, como por ejemplo controles, en el caso de los accidentes de tránsito, ¿no? O lo puede hacer a través de la imposición de sumas económicas como reparación civil, que incluyan un monto preventivo, que sirva de ejemplo a los demás agentes de la sociedad para no causar ese daño, como se utiliza en los Estados Unidos o en los países adscritos al Common Law, en donde la reparación no solamente busca reparar el daño, sino un monto adicional para prevenir. Es decir, mira, yo no daño, porque si daño, no voy a pagar solamente 100, que es producto del daño, sino voy a pagar 300. Entonces, mejor no daño. Entonces, invierto yo en prevenir el daño, porque el monto que me van a imponer va a ser superior. Por un tema de análisis económico, va a ser más eficiente que yo invierta en reparar mi auto, porque las sumas económicas ya no solamente van a ser los 5.000 soles de la operación médica, sino va a ser 20.000, porque 15.000 soles el juez ha establecido como un monto de prevención para ejemplarificar a la sociedad, que se asemeja a lo que es también una función sancionadora que se utiliza en estos sistemas anglosajones, ¿no? Hablamos que hoy en día se conviven los fines de la responsabilidad civil, ¿no? Porque se busca reparar el daño y que se busque prevenir el daño, ¿no? Siguiente. ¿Qué modelo adoptar? Antes de ello, yo considero de que en la responsabilidad civil, nuestro Código Civil busca un fin compensatorio, es decir, indemnizatorio o resarcitorio. Se resarce el daño y no se busca la prevención. Es lo que actualmente regula nuestro Código Civil. Vamos a ver qué modelo se debe adoptar. Yo
con las reservas del caso no soy muy auspicioso por una función preventiva. Porque si tenemos tantos problemas con que los operadores jurídicos, tanto el juez como los abogados litigantes, determinen un monto indemnizatorio, resarcitorio correcto, imaginémonos cómo vamos a estar si vamos a buscar la prevención desde el derecho civil. No digo que se deba prevenir el daño, sí, el Estado deba prevenir el daño, pero también desde el derecho civil, algunos civilistas a veces nos creemos los super saiyajines del derecho, que queremos solucionar todos los conflictos. Cada área del derecho tiene su función. Por eso yo tengo mis reservas para otorgarle una función preventiva a la responsabilidad civil que resarza. ¿No? Siguiente. Siguiente, ese floro. También es floro. A ver, también es floro. Ya, porque ya nos están votando ya. A ver, en la función preventiva vamos a ver que creemos nosotros que en la prevención del daño, ¿no?, deben actuar otros actores. Porque cada área del derecho tiene su función. O nosotros podemos decirle que al derecho civil, como detectaste o declaraste fundada una demanda de reivindicación, de pasadita, pues mételo preso. Cada área tiene su derecho. Y yo creo que acá, antes que el derecho civil que prevenga, no digo que no hay que prevenir, pero para eso está, creo yo, el derecho administrativo o el derecho penal. El derecho administrativo es un área, una herramienta, creo yo, totalmente eficaz para prevenir los daños. Y no otra área del derecho. Sí, suena bonito, bien bacán, chévere. Sí, el derecho civil hace todo, resarce, previene. Pero a veces, en la realidad, veamos cuántas sumas resarcitorias son correctas al daño producido. Y un ejemplo que las instituciones no se les da su función correcta y fracasa es el ejemplo de la reparación civil en el proceso penal. Hoy, con el modelo actual del nuevo Código Procesal Penal, ha mejorado, pero con el Código de Procedimientos Penales, o incluso con este nuevo código, siguen las falencias. ¿Qué hace el fiscal cuando va a denunciar? Los fiscales son inquisidores, carcelarios, ¿no? Ya denuncia, bacán. Cuando viene a acusar, para acusar se hace bien bacán su pronoxis de pena, ¿no? Porque los fiscales están con su chip penalista, ¿no? Y a pronoxis de pena, bueno, siempre es primerizo, no tenía la intención, mira la cara de tonto que tiene, no creo que quiso. Entonces, de 5 a 10, ya pues le ponemos 7 añitos. Hace su avalación, su pronoxis de pena, lo que señala la ley. Y para fijar el monto de la reparación civil, ¿qué hace el fiscal? 500. Oye, pero evalúa, no, 500 nada más, que se vaya a la vía civil. Pero si el fiscal tiene la obligación legal de fijar la reparación civil conforme al daño que provoca el delito, pero no lo hace, y el juez lo acepta porque dice, no, pues, pero que se vaya a la vía civil. Entonces, ¿qué hace esa institución en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales y hoy en el Código Procesal Penal? Hoy es un poco más clara la situación, porque si tú te constituyes como actor civil, allí sí la norma ha cerrado la puerta, ya no puedes reclamar en la vía civil y tú tienes que defender tu correcta indemnización. Pero pongo ese ejemplo para ver cómo cuando una institución se le quiere dar mayores alcances, fracasa. ¿Saben cuánto fijó la justicia penal la indemnización para Paulín Lin Lin? Porque le dijeron que el señor se fue a tomar su cafecito con su enamorada en la concentración, que por su culpa nos golearon, ¿no? 5 nos metió Ecuador, ¿no? ¿Cuánto fijó la justicia penal a favor? 200.000 soles. Magali Medina tuvo que pagarle 200.000 soles.
que uno podía entenderlo, no, bueno, quizás porque hubo quizás un lucro cesante, porque quizás él dejó de ser publicidad de marcas de prestigio y perdió dinero. Pero si revisan la sentencia penal, no habla nada de ello. Habla porque se menoscabó su dignidad, su honor, su prestigio como funcionario, 200.000 soles. ¿Y cuánto le impusieron? La misma justicia penal a los delincuentes que dejaron en estado cuadripléjico a la niña Romina. 250.000 soles, que sí es una suma un tanto inaudita para nuestro derecho penal, pero si lo comparamos a Paulini porque le dijeron que se salió, 200.000, y a la niña porque le frustraron su vida para siempre, solamente 50.000 soles de diferencia. Y yo hacía un comentario a esta sentencia de la niña Romina. ¿Podemos decir que tiene éxito? ¿La familia se puede sentir contenta? ¿Qué va a hacer con esa sentencia? Aquí, ¿quién es el obligado? El delincuente. ¿Creen que le va a pagar? Pero salió la prensa, el Poder Judicial, que tampoco no es culpa del Poder Judicial, ¿no? Pero esa es una victoria pírrica, ¿no?, de la familia. Pero hago esa comparación, como en el derecho penal no se utiliza una institución que debe estar en el derecho civil. Igual acá la función preventiva. Siguiente. La prevención, yo creo que debe estar dentro del derecho público. Porque es el derecho público, el derecho administrativo que controla nuestros comportamientos hacia los demás cuando interrelacionamos públicamente. ¿O acaso quién otorga la licencia de funcionamiento? Es una entidad pública. ¿Cuál es la función de la licencia de funcionamiento? ¿Qué objetivo persigue? Prevenir los daños. El Estado debe verificar que este local, si le han otorgado licencia de funcionamiento, está apto para que asistan personas. Esa es la función, previene los daños. Porque si el Estado determina que este local no está apto para que ingresen personas, no le otorga la licencia de funcionamiento. Esa es la función preventiva. Pero a veces no funciona, pero no es por culpa del derecho administrativo. ¿Es por culpa de quién? De nosotros. Por ejemplo, ¿acaso nosotros cuando vamos a la discoteca ingresamos con nuestros amigos algún ratito antes de pedir las chelas? Vamos a ver si hay licencia. No hay, vamos. Se quedan porque les cobran menos quizás, ¿no? Nosotros también debemos ser parte de esa prevención. Si vemos un local como este que no tiene licencia, nos debemos ir. Porque estoy mirando de refilón, no hay. Debe estar seguro en la parte administrativa. Acá no tiene por qué estar, no se alarmen, ¿no? Nosotros debemos contribuir también a la prevención, pero eso no quiere decir que la prevención desde el derecho administrativo falle, sino que los operadores vienen fallando. Siguiente. Otro ejemplo de que el derecho administrativo puede prevenir daños, pero falla por los operadores. Tolerancia cero. Como lo dijo una vez el doctor Jorge Beltrán, buen nombre, tolerancia cero, porque cero accidentes se evita, ¿no? Esto se hizo por los constantes accidentes de tránsito. Entonces, en vez de que ocurran, el derecho administrativo empezó a prevenir. Se creó el programa Tolerancia Cero, que señala que ningún bus interprovincial puede circular si no pasa el control de tolerancia cero que están en todas las garitas de peaje. ¿Cuál es la sanción? Una multa y que regrese a su terminal. No puede continuar con el viaje. Prevenir. ¿Y con eso se prevendrían los daños o no? Se verificaría si el estado mecánico del automóvil está correcto, si los choferes no están con su resaca, es decir, se controlaría, pues. Y si se cometen esas infracciones, que se regrese, que no conduzca. Prevención del daño desde el derecho administrativo. ¿Pero qué sucede? Yo vivo en Ica. El peaje es donde, según la ley, ahí debe de hacerse el control de tolerancia cero. Pero el tolerancia cero sirve como agencia de empleo del gobierno de turno. Porque suben los controladores de tolerancia cero, ahora que está de moda, se creen Superman, videntes, ese que nunca le tinca el Jimmy, Jalay Jimmy, que dice que gana Perú y pierde, ¿no? Porque suben al bus, miran todo, check, se bajan y el bus sube a las 100 metros, se sale el timón. Porque es personal que no es competente para verificar.
Yo creo que mínimamente si se contrata a egresados de ingeniería mecánica, ellos con su conocimiento técnico, en 5 o 10 minutos pueden detectar que un automóvil tiene desperfectos y se evitarían los daños. Pero no es que no funcione desde el derecho administrativo, los operadores no aplican correctamente la prevención del daño. Siguiente. Siguiente. Ya habíamos comentado respecto a los establecimientos comerciales, que es el derecho administrativo que allí previene los daños, ¿no? Siguiente. A ver, ¿qué es lo que se enfoca la responsabilidad civil como medio de prevención? Obviamente buscaría evitar la producción de daños. Entonces, si vamos a determinar que la responsabilidad civil opere para prevención, el daño ya no sería relevante. Porque si busco evitar los daños, obviamente el daño ya no sería un elemento. Porque esa es la tarea de mi función, de mi responsabilidad civil, va a ser evitar el daño. Entonces el daño no sería relevante. Claro que opina que la responsabilidad civil, el derecho civil debe ir más, no solamente quedarse en una suma económica, sino prevenir estas consecuencias dañosas que son muchos, ¿no? Ahora, otra tarea. ¿Cuál sería el monto que se debe establecer por prevención del daño? Tengo que resarcir y ahora tengo que fijar un monto para que asuste a los demás y además para que sirva para prevenir el daño. Una nueva tarea al juzgador. Si con el sistema actual la situación es complicada, imaginémonos con esta nueva tarea, ¿no? Siguiente. Ya para concluir, ¿no? Como decía, cada institución jurídica tiene su propio fin y alcance. La responsabilidad civil, el derecho civil, económicamente que resarce el daño, ¿no? El derecho administrativo, o si se quiere el derecho penal para sancionar, son, a mi parecer, las mejores conductas para prevenir el daño, ¿no? También señalamos que el modelo peruano se debe fortalecer la reparación o el resarcimiento del daño. Y por último, quiero culminar con un mensaje de un amigo que veníamos aquí en el bus, un tal Sócrates, que dice: solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Muchas gracias.